Vamos a proceder a dar apertura a la unidad 4, que trata sobre la sociedad moderna. La referencia bibliográfica que se tomó para esta unidad es el texto de Introducción a la Sociología de Grimaldi y Cardenal. La competencia específica de esta unidad busca explicar las formas en la que se manifiesta el mundo de lo social desde las organizaciones, estructuras e instituciones. Ahora vamos a partir de la organización de la sociedad, arrancando con la noción de estructura social. La noción de estructura responde a la idea elemental de que la realidad no es un caos o un proceso fluido y sin orden. Su imagen se corresponde con una sucesión ordenada de partes que forman un conjunto. La idea de conformación regular y ordenada está tan asociada al sentido común que se ha llegado a considerar que el concepto no aporta valor analítico alguno, no siendo otra cosa que una mera referencia a lo obvio. Según Tesanos, el concepto de estructura implica tres elementos: la idea de un conjunto o totalidad, la existencia de unas partes que componen ese conjunto y una disposición ordenada de relaciones o posiciones de las partes de un conjunto. Este concepto refleja la imagen de unas de relaciones espaciales. Ahora, más allá de la complejidad de las definiciones, las ideas comúnmente aceptadas que están en base a este concepto de estructura social son cuatro. Primero, que es entendida como una red o sistema de relaciones sociales regulares y pautadas que prevalecen en los individuos concretos y los anteceden. Es decir, que existen en las sociedades uniformidades o esquemas de relaciones de dependencia u ordenaciones que son relativamente estables, mientras que las partes que la conforman son variables y reemplazables. Por ejemplo, la estructura de clase es más estable que la movilidad de los individuos que la conforman. Por otro lado, sus contenidos son esquemas de acción pautadas, es decir, formas de hacer o de estar socialmente dadas. Tercero, que implica distintas formas estandarizadas de regulaciones de ordenamiento de distintas sociedades, donde hay jerarquías y dependencia de unos individuos y grupos frente a otros. Finalmente, está formada por un conjunto de subestructuras o estructuras específicas interconectadas entre sí de formas diversas. Por último, hay que dejar claro que aunque la estructura hace referencia a los elementos más permanentes de la sociedad e invariantes de la sociedad, hay que tener en cuenta que las estructuras concretas están sometidas a un proceso de cambio histórico. Ya hoy nadie niega el carácter dinámico de las estructuras sociales. El concepto de estructura tiene su correlato directo en el concepto de cambio social que desarrollaremos más adelante. Eh, Ahora, partiendo de esta noción estructural, estructuralista, ¿qué serían los grupos sociales? El grupo social es la realidad más inmediata y central para la sociología. Sin embargo, la dimensión social del ser humano se manifiesta desde su infancia a lo largo de su vida en relación con un conjunto de grupos muy diversos. Familia, grupos de vecinos, amigos, compañeros de clase o de trabajo, etcétera. Nos podemos fijar con detalle que podremos observar que la sociedad está formada o tupida por una red de grupos sociales. La noción de grupo social, en primer lugar, dice que son agregados o aglomeraciones, un conjunto de personas que están en el mismo sitio al mismo tiempo. Son pues pluralidades efímeras y de interacción recíproca difusa. Eso lo dice Goffman. De las aglomeraciones pueden surgir grupos en un momento determinado, por ejemplo, una fuerza puede coincidir en un estadio para acabar formando un pequeño grupo de aficionados. En segundo lugar, hay que definir el término de categoría social, que tiene un sentido meramente clasificatorio, de manera que un conjunto de personas con alguna característica común realiza los mismos roles y puede compartir intereses para establecer cualquier dinámica social. Por último, Hoffman dice que el grupo existe, para que exista, necesita motivos
o sentimientos por parte de sus miembros. Tienen que haber tareas, es decir, actividades para que esto las realice, y finalmente algún tipo de comunicación o interacción entre ellos. La tipología de los grupos se pueden clasificar siguiendo infinidad o multiplicidad de criterios. Según su grado de inclusión, puede haber grupos o subgrupos que forman parte de uno macro, de un grupo mayor. Según su carácter, pueden ser abiertos, es decir, que puede pertenecer cualquiera, o cerrado, donde no hay inclusión o la inclusión es limitada. Y según su estructura, grupos formales con normas explícitas o grupos informales. Eh, los grupos primarios tienen básicamente cuatro rasgos. Primero, el tamaño debe ser lo suficientemente pequeño como para que sean posibles las relaciones cara a cara. Estos oscilan entre 10 o 15 personas. Las relaciones deben ser personales y con cierto grado de proximidad e intimidad. El sentido de conciencia grupal o grado de identificación mutua debe ser el suficiente como para que las personas lo formen y desarrollen un sentimiento de pertenencia que les permita hablar y verse a sí mismo como una especie de nosotros. Y finalmente, hay una importancia en sus miembros porque les permite alcanzar fines u objetivos que les proporciona gratificaciones personales u emocionales. Eh, los grupos secundarios, por otra parte, estos se corresponden con las organizaciones a gran escala, en las que las relaciones sociales están formalizadas y regularizadas en diferentes grados y formas. Sus características serían justamente las relaciones impersonales, vínculos generalmente de forma contractual, donde hay una cooperación que se produce de forma indirecta, y existe un alto grado de división y diferenciación de las tareas y roles sociales.